Muy bien. Muy buenas tardes y muchas gracias por unirse a nuestro taller el día de hoy titulado El impacto de los determinantes sociales en la población hispana y latina y su relación con la ansiedad en las comunidades. El evento de hoy es en español y para escuchar la presentación en inglés pueden ir a la pestaña de interpretación en su panel de control y van a hacer clic en donde dice inglés. También pueden silenciar la voz de la presentadora en español haciendo clic en silenciar el audio original. Ahora, brevemente antes de comenzar, repasaremos algunos puntos importantes. El evento de hoy se está grabando y estará disponible públicamente a través de nuestra página web. Para este taller, todos los participantes estarán silenciados. Asegúrese de que las bocinas de su computadora estén encendidas y en alto para escuchar la presentación de hoy. Si tiene problemas técnicos, envíe un mensaje al Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence en el chat. Si tiene una pregunta para nuestra presentadora, le pedimos que use la pestaña de preguntas y respuestas en la barra de herramientas o en su panel de control. Simplemente escriba su pregunta y presione enviar. Podemos enviar preguntas al presentador en el momento apropiado durante la presentación de hoy o al concluir. Compartiremos una copia de la presentación de hoy en formato PDF a través del chat. También la estaremos poniendo a su disposición una copia de la presentación de hoy para que la descarguen a través de nuestra página web y la encontrarán bajo el nombre del evento. Por favor, al final de este taller, completen nuestra evaluación. La evaluación nos ayudará a saber más sobre su opinión y pensamientos sobre esta presentación y qué otros temas y capacitaciones les gustaría que se ofrecieran. Se compartirá un enlace de la evaluación a través del chat y también van a poder escanear el código, el QR code, al final de la presentación para completarla. Nuestra misión es promover y apoyar la sostenibilidad de la salud conductual mediante la promoción de la prevención, la intervención, las múltiples vías de recuperación y los apoyos de recuperación impulsados por la comunidad, culturalmente arraigados y centrados en la persona para las comunidades hispanas y latinas. Y nos esforzamos por cumplir esta misión a través del desarrollo y la difusión de información sobre salud conductual basada en evidencia, brindando capacitación y asistencia técnica, también apoyando el crecimiento y la expansión de la fuerza laboral de salud conductual que atiende a las comunidades latinas. Hoy nos acompaña la doctora Patricia Lander Santiago, quien es psicóloga con especialidad en el área clínica y escolar. Es catedrática asociada del programa en psicología escolar, adscrito a la Escuela Graduada en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Cuenta, además, con su práctica privada en la ciudad de Ponce. Posee un doctorado en psicología clínica de la Escuela de Medicina de Ponce y hoy conocida como Ponce Health Science University. Obtuvo una maestría en educación con concentración en psicología escolar de la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con una vasta experiencia en el área escolar, habiendo laborado como maestra para el Departamento de Educación por 16 años. Es la pasada presidenta del año 2023 de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y la Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico en el año 2018 y 2019, de la que también fue secretaria. Fue electa representante de Puerto Rico para la National Association of School Psychologists para el término del año 2022 hasta el 2025. La doctora Lander Santiago ha ofrecido talleres, conferencias y adiestramientos en diversos temas relacionados a la salud mental, el bienestar integral y el uso de sustancias tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Ofrece consultoría tanto a escuelas privadas como públicas, así como a organizaciones sin fines de lucro. Ha colaborado con el Instituto de Investigación, Educación y Servicios en Adicción, ofreciendo talleres acerca del bienestar emocional en niños y adolescentes durante la pandemia por el COVID-19, primeros auxilios psicológicos, inteligencia emocional en el área laboral, trastornos por uso de sustancias e intervención en crisis, entre otros. Además, participa constantemente como recurso especialista en salud mental en los medios noticiosos del país. Ahora sin más, los voy a estar dejando con la doctora Landes para que dé comienzo al taller. Doctora, muchas gracias y bienvenida. Gracias, Paola. Saludos a todos y todas. Gracias por conectarse en esta tarde, ¿verdad? Algunos buenos días veo por ahí en el chat.
y me estoy dando cuenta que hay personas de todos, ¿verdad? De muchos estados de Estados Unidos, igual en Puerto Rico. Así que qué alegría poder compartir con ustedes en la tarde de hoy, tarde para nosotros, ¿no? Hoy como objetivos, que no es otra cosa que lo que esperamos lograr, ¿verdad? O alcanzar, es que podamos conocer un poco acerca de lo que son los determinantes sociales, identificar cuáles de esos determinantes sociales, debo decir, predominan en lo que es la población hispana y latina, definir un poco lo que es salud mental, que siempre es bueno dar ese repasito, quizás mucha de esta información ustedes la conocen y esto nos sirve como un repaso de todo eso que tenemos, todo ese conocimiento que tenemos. También vamos a identificar los factores que inciden en la salud mental, conocer un poco acerca de los trastornos de ansiedad y la prevalencia específicamente en las poblaciones hispanas y latinas, y ofrecer recomendaciones para trabajar con poblaciones hispanas y latinas. Así que ustedes han compartido en el chat, ¿verdad? De los lugares donde se encuentran, de donde se encuentran conectados y conectadas. Pues yo me encuentro en Ponce, Puerto Rico. Así que saludos a todos y todas y vamos a comenzar. Primeramente, cuando nosotros, ¿verdad? Para ponernos en contexto, vamos a dialogar un poco sobre determinantes sociales. Cuando nosotros hablamos o hacemos referencia a determinantes sociales, no es otra cosa que las condiciones en que nosotros, ¿verdad? Y nosotras, o todas las personas, nacemos, crecemos, donde vivimos, ¿verdad? O esas condiciones en las que vivimos, trabajamos, envejecemos. Así que todas estas condiciones son determinantes sociales porque influyen en lo que es nuestro bienestar, tanto el físico como el mental y el social. Importante saber o repasar, ¿verdad? Recalcar que los determinantes sociales van a estar moldeados o determinados, ¿verdad? Perdonando la redundancia, por cómo se distribuyen los recursos, el dinero, el poder, tanto a nivel local como nacional e internacional. Y sobre los determinantes sociales es fundamental para entonces nosotros conocer con mayor profundidad y detalle las necesidades en el área de salud y en otras áreas del desarrollo social de las personas. ¿Cuáles son esos principales determinantes sociales? Hablamos de condiciones, ¿verdad? De poder, de dinero, todo lo demás. Pues uno de esos determinantes sociales principales son las condiciones económicas o el nivel de ingreso de la persona. También las condiciones laborales, el acceso que tienen estas personas a la educación y lo que los rodea, su entorno social, las relaciones familiares, las relaciones con la comunidad. Así que cuando hablamos de esos determinantes sociales, pues estos son los principales, a los que más atención, ¿verdad? Vemos que se le otorga. También tenemos que tomar en consideración el acceso que tienen estas personas o cada persona a lo que son los servicios básicos, ¿verdad? Servicios básicos de salud, de servicios a la comunidad, etcétera. También hablamos del factor cultural, que es muy importante, la disparidad y las políticas públicas. Así que cuando hablamos de determinantes sociales, eso también es importante. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos del determinante social que hace referencia a los ingresos y condiciones económicas, pues por ejemplo, una persona que vive en pobreza o en niveles bajo pobreza es una persona que tiene acceso limitado a alimentos nutritivos, lo que afecta a su salud general. No hace mucho yo estoy ofreciendo, me invitaron a hacer una conferencia más sobre el bienestar integral y la tecnología y no sé qué más en un simposio. Entonces, antes de yo comenzar, yo le digo ¿verdad? Cuando hablamos de bienestar integral, decimos, pues hay que comer saludable. Pues es fácil decir que comemos saludable si nosotros tenemos ingresos para costear alimentos saludables y poder cocinarlos en nuestras casas.
¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, los alimentos que son más nutritivos muchas veces son más costosos, ¿verdad? Tienen un costo más elevado. Vamos a empezar por lo más simple, que es el agua, ¿verdad? Nosotros vamos a... vamos a escoger algo para tomar y quizás el agua nos cuesta $2, $3 y un refresco nos cuesta $1.25. Pues si nosotros estamos velando nuestro presupuesto, muchas veces el presupuesto va a ir por encima de lo que es más beneficioso. Así que cuando hay falta de acceso, ¿verdad? Pues también afecta a nuestra salud. Cuando hay falta de una estabilidad financiera, pues los niveles de estrés y la ansiedad van a aumentar. Por ejemplo, en cuanto a la educación, un niño o una niña que asiste a una escuela de baja calidad porque probablemente no tenga los recursos suficientes para costear a buenos profesores o buenos maestros o maestras, no tenga el suficiente presupuesto para tener lo más moderno en cuestión de tecnología, libros, etcétera, pues probablemente esto afecte a que su educación no sea la mejor y a largo plazo no pueda conseguir o encontrar un trabajo que sea más o mejor remunerado que otros. También los adultos que tienen niveles educativos más bajos tienden a tener menos conocimiento sobre prevención de enfermedades. Por eso muchas veces hablamos, y yo soy partidaria de repetir constantemente que la educación empodera. Porque cuando yo conozco algo o yo sé sobre algo, yo puedo tener la información necesaria para reclamar mis derechos y para saber lo que tengo que hacer para vivir mejor o para estar mejor. También otro ejemplo, cuando hablamos del empleo y las condiciones laborales, pues obviamente estos trabajadores o trabajadoras que tengan salarios bajos o sus condiciones de trabajo no sean las mejores, van a vivir también con un nivel de inseguridad económica. Cuando las condiciones laborables son peligrosas o no siguen las regulaciones que debe tener un empleo, la persona puede estar en riesgo de lesionarse, de también sufrir de alguna enfermedad, ¿verdad? A causa de esas condiciones precarias en las que laboran. Obviamente una persona, un trabajador o una trabajadora que se enferma, que se lesiona, pues entonces tiene que retirarse de su trabajo probablemente y entonces los ingresos desaparecen o disminuyen. También la vivienda y el entorno físico, ¿por qué? Porque cuando muchas veces personas que no pueden costear el mantenimiento de un hogar, pues recurren a entonces estar sobrepoblada. Tiene que vivir mayor cantidad de personas y entonces a mayor cantidad de personas, pues el nivel de salubridad no es el mismo, el nivel de tranquilidad que pueda vivirse en ese hogar por la falta de privacidad, etcétera. Y también, cuando hablamos del entorno físico, cuando las personas se exponen a contaminaciones ambientales a través del aire, del agua, también pueden llevar a condiciones de enfermedades crónicas. Si nosotros proveemos ejemplos de lo que es el acceso a servicios de salud, por ejemplo, si las comunidades, las personas viven en comunidades rurales que muchas veces están más alejadas de lo que son las clínicas o los servicios de salud que se ofrecen, la limitación en el transporte, pues llevan a que el acceso a esa atención médica sea menos o sea más complicado. Y también otro factor que estamos viendo, u otro ejemplo que estamos viendo mucho, es la falta del seguro médico o del plan médico, como decimos aquí en Puerto Rico. Importante que estamos viendo cada vez más otro factor junto a este, que es el número de profesionales de la salud, tanto en la salud mental como salud física, que están retirándose de ser proveedores de los seguros médicos.
Entonces, aún las personas profesionales o con buen empleo o con buenos beneficios que tienen acceso a un plan médico no pueden utilizarlo o no les sirve porque los profesionales de salud no los están aceptando. Así que es como un doble gasto. También es bien importante las redes de apoyo social y comunitario. Se ha mostrado que las personas cuyas redes de apoyo son mayores tienen menos probabilidad de experimentar depresión. Por eso es que cuando nosotros a veces vemos a los pacientes o vemos a las personas que vienen a recibir ayuda, siempre exploramos quiénes son su grupo de apoyo porque ese grupo de apoyo y cuán importantes y fuertes y sólidos son en la vida de las personas, muchas veces determinan cuán rápido o cuán fácil va a ser la recuperación. Así que cuando hay ausencia de ese apoyo, entonces esa recuperación puede tardar o se puede dificultar. Bien importante que cuando nosotros hablamos de un grupo de apoyo, hablamos de personas que están presentes en la vida de esta otra persona. Familia, amigos, amigas, etcétera, compañeros de trabajo, miembros de la comunidad. A veces hay comunidades que el grupo de vecinos es bien fuerte. Si un vecino se enferma, entonces los demás ayudan contribuyendo con comida, con darle la mano en el cuidado de los hijos o de las hijas, etcétera. Así que esas redes de apoyo son bien importantes. De los que estén aquí, que sean profesionales de salud mental, es bien importante explorar ese aspecto en la vida de las personas, ¿verdad? Y muchas veces personas que vienen de otros países o se mudan de un estado a otro, empiezan ese proceso bastante solos y solas. Así que es bien importante poder explorar eso. También cuando hablamos de la disparidad, entonces vemos la diferencia entre las comunidades raciales, que muchas veces la tasa de desempleo es mayor. ¿Por qué? Porque todavía existe el discrimen. O sea, lo estamos enfrentando, lo vemos a cada rato, ¿verdad? Así que también específico, como estamos haciendo referencia a las comunidades hispanas y latinas, pueden entonces, entre uno de los factores es que experimentan esa discriminación y también afecta el acceso a los servicios de salud. También las culturas y las normas sociales, porque es un determinante social, porque para muchas culturas el buscar ayuda psicológica, por ejemplo, puede representar un estigma. Entonces, el que busca ayuda psicológica es porque está loco o loca, es porque no es lo suficientemente fuerte para manejar sus problemas, es porque es débil. Hablamos ahora de la generación de cristal, que no soportan nada, que por cualquier cosa se quejan. Pues entonces, todos estos estigmas y todo este tabú que muchas veces viene como parte cultural, un componente cultural, atrasa un poco ese tratamiento, porque entonces las personas se cohíben de buscar ayuda o de acceder a los servicios por el que dirán. Por ejemplo, también aquí en Puerto Rico se habla mucho de que el que busca ayuda está loco o está loca. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, yo voy a pagar la factura, la visita en efectivo, y yo le digo, pero yo acepto su seguro médico. Y me dicen, no, porque yo no quiero que aparezca registro de estas visitas ahí. ¿Okay? Estamos en el 2025 y todavía hay personas, ¿verdad? Muchas personas, y es totalmente entendible, ¿verdad? No es por juzgar, sino es por mencionar la realidad. Muchas personas todavía tienen ese tabú, ¿verdad? Aquí nos dice, ¿verdad? Que support networks are so important during these difficult times and it takes a lot for someone to ask for help rightfully. Yes, ¿verdad? Aide, no sé si así se pronuncia. Aide, you're right, ¿verdad? Tienes toda la razón.
cada vez más nos vamos desconectando y esto con la pandemia, el efecto de la pandemia, la cuarentena, los encierros, nos alejó un poco más de ese sentido de comunidad. Y culturalmente hay personas que eso es bien, para quienes eso es bien importante. Hay otras culturas que no, que son más independientes, más familiares, más de núcleos primarios, ¿ok? Y el pedir ayuda muchas veces le cuesta a las personas. Y es, ¿verdad? Esto es quien nos dice que no solamente el pride, no solamente ese orgullo, ¿verdad? De yo decir, no, yo no voy a pedir ayuda para que no sepan que estoy mal, sino también el temor a ser rechazado, ¿verdad? The fear of rejection. Y es verdad. Y yo lo describo mucho como que hacemos el rol de pitcher y catcher. Entonces, ¿verdad? Yo soy fan del béisbol, me encanta el béisbol. Y entonces, pues esas dos posiciones son bien importantes, pero el pitcher tiene la función de hacer el lanzamiento, el catcher lo recibe, ¿verdad? Lo recibe y muchas veces tiene que maniobrar para que entonces parezca un strike o que cachó la bola, ¿verdad? En una zona de strike o lo que sea, o que no se vaya en la bola y qué sé yo, un corredor siga la base. En fin, cada uno tiene su función, pero muchas veces vemos personas que quieren hacer las dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones? Como pitcher, yo solicitar ayuda, pero entonces quiero ser catcher cuando digo, no se lo voy a decir porque ella tiene tantos problemas, o fíjate, ella tiene los nenes enfermos ahora, o fíjate, ella está pasando por una separación, o mira, ella trabaja tanto, yo no le voy a decir nada porque probablemente ella no tenga tiempo para atender. Pues no, usted tiene que escoger una de las dos. Si usted va a pedir ayuda, usted tiene que pedirla y dejar que el catcher, ¿verdad? Que la persona a quien usted le pida ayuda le deje saber a usted si puede ayudarle o no, o si tiene el tiempo para escucharle, o si usted está pidiendo X ayuda y la persona le hace una contraoferta, mira, no puedo X, pero puedo ser. Así que estamos muchas veces usando o tomando las dos posiciones, ¿ok? Así que sí, el miedo a ser rechazado, sí. El tabú de los problemas se arreglan en la casa, ¿verdad, Elizabeth? O los trapos sucios, ¿verdad? Dicen acá en Puerto Rico. Los trapos sucios, ¿verdad? The dirty clothes, por ser literal en la traducción, se lava en casa, ¿verdad? Dicen por aquí que el intérprete no lo están escuchando. No sé si se puede revisar. Fue hace unos minutitos, ¿verdad? Dice, the interpreter is no longer available, ¿ok? Así que también las normas de género pueden limitar el acceso a los hombres, ¿verdad? A apoyo o terapeuta. Claro que sí, Rachel, porque muchas veces la figura masculina en una familia, en unas culturas, debe ser la persona fuerte, ¿verdad? La persona fuerte, la que aguanta, la que pelea, la que no llora. Así que esos factores culturales son bien importantes. Buscan tratamiento para salud mental, no tiene que no respetan sus creencias culturales. Es verdad, Dani, por eso es que es tan importante educarnos sobre esto, sobre el trauma. Mis problemas los arreglo yo, dice Juan Carlos, que dice su mamá. Así que el estigma también, sí, el estigma ¿verdad? Se pasa de generaciones en generaciones, ¿verdad? Así que sí, Ilona, y creo que es Ilona, sorry si lo estoy mencionando erróneo. La competencia cultural es algo que tenemos que reconocer como profesionales. También la violencia de género, ¿verdad? O doméstica. Yes, ¿verdad? El awareness, ¿verdad? El estar el hablar sobre la salud mental ha venido, ¿verdad? Ha mejorado mucho, pero todavía necesitamos hacer mucho más, ¿ok? Así que vamos entonces a seguir. Gracias por sus comentarios, ¿verdad? Porque mantienen esto más dinámico y me ayudan a mí también a ver otras perspectivas y ejemplos que ustedes brindan. Así que muchas gracias. También podemos hablar un poco de lo que es la seguridad alimentaria.
familias que viven en áreas que no tienen acceso a supermercados, alimentos frescos, lo que se llama como desierto alimentario. Y obviamente vamos a ver un alza en condiciones físicas como la obesidad y la diabetes, porque no es lo mismo cocinar en casa, poder controlar cuántas sales echamos, si freímos con aceite o lo ponemos en el air fryer o usamos otro tipo de condimentos o medios, que entonces tener que depender de comprarlo en algún lugar, comidas procesadas, congeladas, etcétera. También cuando el acceso a la transportación es limitado, pues entonces no podemos ir a citas médicas, no podemos dar seguimiento. La prevención requiere de uno moverse antes de que algo se complique. Y si la transportación es limitada, pues vamos entonces a como que poner prioridades, ¿verdad? De que, ok, la transportación es limitada, pues déjame usarla para momentos que lo requieran, ¿verdad? Tomar en cuenta el pasado, tanto la familia como la comunidad ofrecía apoyo social para aquellos que tenían trastornos mentales. Sí, por lo tanto, aquellos que recibían intervención psiquiátrica eran aquellos con psicosis que no se podían manejar dentro de la familia. Eso, gracias Mercedes por compartir eso. Y también un aspecto que a veces es un poco controversial son las políticas públicas, porque muchas veces se malinterpretan como políticas partidistas o uno estar a favor o en contra de candidatos o de personas, pero las políticas públicas es aquello que promueve la igualdad salarial, por ejemplo, para que entonces la brecha en la pobreza entre géneros, por decir un ejemplo, sea menor. También la política pública es la que ayuda a implementar los programas sociales, los subsidios de vivienda, las condiciones de vida, programas que den acceso a las poblaciones vulnerables, etcétera. Así que la política pública va más allá de eso, ¿verdad? Yes, mira, Aide nos dice, my husband just got diagnosed and it is so hard to cook healthy on a budget, ¿verdad? Claro, porque entonces decimos, coma saludable, ¿verdad? You should eat healthier foods. Ajá, pero the money is the same, ¿verdad? El dinero sigue siendo el mismo presupuesto. Entonces queremos con un presupuesto de McDonald's, que óigame, ya no es los $2.99 o $3, $3.99 que hablábamos antes. Hoy día hasta ir a un fast food es caro, ¿verdad? Y entonces te requiere tiempo, como dice ahí, de tiempo, creatividad, ir a distintas tiendas sin carro, sin estabilidad económica, pues ahí se ve la disparidad de lo que hablamos. Y también dice Andrew que hay mucho miedo a pedir a pedirle con la vida, etcétera, etcétera. Otra actividad. ¿Cuál entonces esos ejemplos? ¿Cómo determinar esos a personas? Pues, obviamente, va a impactar la salud. Porque voy a apagar un ratito la cámara porque señales aquí está bien. Voy a apagar un poco voy a seguir sea, ¿verdad? Mejor. Ok. ¿Cuál es el impacto? Pues primeramente. Ok, estoy de regreso. Sí, si alguien me confirma. Y entiendo que tengo que compartir. Ok. Me confirman si me escuchan y si ven la presentación. Alguien. Sí, la escuchamos. Ok, thank you. Gracias. Gracias por confirmar. Y disculpen por eso. Entonces, como les dije, ¿cuál es el impacto de estos determinantes sociales y por qué es tan importante dialogar sobre ello y conocer sobre ello? Es porque dependiendo de todos estos determinantes es el impacto que van a tener. Por ejemplo, en la salud. Pues entonces, si una persona no tiene acceso
no tiene el dinero, no tiene el seguro médico, no tiene el estatus legal, no tiene la transportación, etcétera, obviamente va a estar expuesto a condiciones severas o crónicas. ¿Por qué? Porque no puede haber prevención. La prevención, como les dije, es casi como un lujo, porque entonces en vez de ir a una cita al mes, es probablemente ir a 4 citas y no puedo hacerlo por diversos factores. También en cuanto a la educación, pues el impacto es en las oportunidades que tiene la persona. Si entonces estamos en áreas donde no hay recursos económicos suficientes para tener una educación de calidad, pues entonces los empleos mejores no van a estar dirigidos a estas personas o disponibles a estas personas, lo que va a llevar a una inestabilidad económica, porque se espera que a mejor educación, pues mayor oportunidades tengamos y entonces el acceso a los empleos mejores pagados va a redundar en una estabilidad económica. También los determinantes sociales impactan lo que es el bienestar general. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la vivienda, con la seguridad y con el entorno comunitario, es lo que nos rodea. Y mencionamos anteriormente que esa comunidad, ¿verdad? Que ese apoyo comunitario es bien importante. O sea, bien importante y ayuda o mejora el bienestar de las personas, ¿verdad? De nosotros como seres humanos, como personas. Así que, ¿por qué es importante abordar el tema de los determinantes sociales? Vamos a ver, voy a verificar el chat para que entonces algunos de ustedes puedan proveer su respuesta. ¿Por qué es importante abordar el tema, esto que estamos haciendo hoy, de los determinantes sociales? Sí, Lili, también la barrera del idioma es otra, ¿verdad? Que es importante al momento de alcanzar. ¿Ok? Yeah, thank you, Joshua. Así que, ¿por qué ustedes creen? ¿Por qué ustedes creen que es importante? Porque muchas personas no sabían lo que significa y cómo afecta. Comprendemos el origen de la ansiedad, conocer los riesgos de padecerla. Because of the impact they have on the individuals and family, yes, porque impactan directamente a nuestros pacientes y las intervenciones que podemos utilizar con ellos. Increase the awareness so we can receive increased support. El primer paso para resolucionar un problema es identificarlo y conocer sus raíces, ¿verdad? Bien importante, y los factores, cómo ayudar a los nuestros, ayudar mejor a las personas. Yes, the access to medical and mental health. If you don't know what your client is struggling with, you cannot be fully effective in helping them, and you wouldn't know what they need help with. Kimberly, yes, I agree. To know how to structure programs to support families. Yeah, I agree, Samantha, para ayudar con lo del estigma, es bien importante, la comunidad. Así que muchas gracias por sus respuestas, ¿verdad? A todos los que han colaborado, muchas gracias. Así que la importancia de abordar este tema, ¿verdad? De lo que son los determinantes sociales, primeramente nos ayuda nos ayuda a entender las desigualdades. Nos ayuda a entender que dos personas, aunque vengan del mismo trasfondo, no tienen condiciones similares. Su realidad, o sea, la realidad de vida de cada persona que tocamos, que conocemos, que atendemos, es completamente diferente. También nos ayuda a crear soluciones que promueven la sostenibilidad en salud. Nos ayuda a nosotros crear y también apoyar políticas públicas que sean efectivas. Y como les mencioné, las políticas públicas es todo aquello que nos ayuda a crear programas, que nos ayuda a brindar acceso a servicios de salud, de servicios de vivienda, transportación, etcétera. Y también nos ayuda en los esfuerzos comunitarios, ¿verdad? Que
que ayudan a mejorar o que pueden mejorar las condiciones y por ende las oportunidades de vida de las personas. ¿Okay? Un ejemplo, una persona que vive en un vecindario con altos niveles de pobreza, escuelas de baja calidad y falta de acceso a atención médica, ¿verdad? Es una. Versus una persona que vive en un vecindario con altos niveles de pobreza, escuelas de baja calidad y acceso a servicios de salud, es más propensa a experimentar problemas de salud, dificultades educativas y limitaciones económicas en comparación con alguien que vive en un entorno con mejores recursos. Es importante reconocer que esto no es un dado, ¿verdad? This is not a given, porque hay personas que aunque viven en vecindarios con altos niveles de pobreza, de alguna manera luchan por sus derechos y buscan y se resuelven y de alguna manera tienen acceso, ¿verdad? No es que porque uno viva ahí, pero sí es un factor que puede precipitar estas condiciones. Experimentar dificultades de salud, dificultad educativa, limitaciones económicas, etcétera. ¿Okay? Así que eso es bien importante. Sí, Javier, también está la exposición a las adicciones, ¿verdad? O lo que es el uso problemático de las sustancias. ¿Por qué? Porque muchas veces son en estas comunidades o en estos tipos de viviendas, ¿verdad? Donde vemos el uso de sustancias, aunque no se limita, que es lo que quiero enfatizar, no se limita a estos lugares nada más. Entonces, cuando hablamos de la población hispana y latina, ¿por qué es importante, verdad? Porque permite mejorar y promover el desarrollo integral. Y cuando hablamos del desarrollo integral, hablamos de todo, de la salud física, la salud mental, de la educación, de la vivienda, de vivir en paz y tranquilidad, ¿verdad? De tener un ambiente seguro, un aire libre, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que es bien importante que esto se reconozca como esos desafíos. ¿Por qué? Porque hay factores estructurales y cuando hablamos de estructural, estamos hablando del sistema en el que vivimos, ¿verdad? El sistema, cómo se rige el sistema gubernamental. También los factores culturales que ustedes han mencionado, muchos de ellos que inciden en lo que es el tabú, en lo que es el limitarse a buscar servicios de salud y también los factores económicos que tienen su impacto en la calidad de vida. Porque no es lo mismo tener un presupuesto mensual para salidas o diversión familiar que no poder separar un espacio para eso. Así que la calidad de vida mejora cuando tenemos acceso a servicios, a disfrute, a enriquecernos culturalmente. Así que es importante porque nos ayuda a bregar con los retos, a reducir las desigualdades y a mejorar la calidad de vida. Es como un efecto dominó. Así que, ¿cuál cree usted que es el determinante social que más impacta la salud mental? ¿Okay? Incluyendo el consumo de sustancias en su comunidad. Vamos a ver, ¿cuál cree usted que es ese factor que más impacta la salud mental? Vamos a ver, voy a dar unos minutitos para ver sus respuestas a través del chat. ¿Cuál cree usted que es el determinante social que más impacta la salud mental, incluyendo el uso de sustancias? Vamos para acá. Dice que el trauma, el financiero, el apoyo emocional, el estigma, poverty, el factor económico, pobreza, la soledad, todo, dice Lili, ¿verdad? La falta de información y los tabús. La económica, el estigma, la armonía en el lucro familiar, falta de recursos. Sí, se hace un efecto dominó, Nidia, sí. El estrés, el medio ambiente, el económico, todo uno mismo, el racismo, todos conectados, dice Blanca.
la disparidad económica, que entonces limita el acceso. Wow, este grupo me encanta, este grupo, el Substance Use Disorder, que la madre de la familia sea respetada, lack of resources, making time to access the resources, housing, etc. Este grupo, gracias por su participación, están muy activos y activas, así que eso me gusta mucho, ¿ok? Así que vamos a ver cuál es esa relación que hay entre los determinantes sociales y la salud mental, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de los determinantes sociales y salud mental, ¿verdad? Las condiciones económicas que vemos aquí como el primer aspecto, ¿verdad? Representan una presión constante. Ustedes lo mencionaron, el factor económico es algo bien importante. Y la presión constante puede llevar a la persona a desarrollar ansiedad, depresión o cualquier otro diagnóstico de salud mental. Pero principalmente la ansiedad, porque el factor o la característica principal de un diagnóstico de ansiedad es la preocupación constante, ¿verdad? Es una persona que constantemente está preocupada, está nerviosa, está anticipándose a los eventos, etc. Y la depresión, porque obviamente una persona que económicamente no pueda cumplir con las responsabilidades de su hogar, no pueda ofrecerle calidad de vida a sus hijos, a sus familiares, etcétera, pues es una persona cuyo estado de ánimo puede variar y puede verse afectado. También el acceso a la educación es uno de los factores porque a menor acceso, pues entonces nuestra autoestima se afecta y el bienestar en general, porque dijimos que a una menor educación, pues probablemente el acceso a trabajos mejor remunerados es más difícil, ¿ok? Sí, Faustina, cada vez es demasiada responsabilidad en el hogar y en el trabajo, ¿verdad? Estamos viendo, y eso también aumentó mucho cuando la pandemia por COVID, porque nos fuimos a trabajar a nuestras casas, ¿verdad? Aquellos y aquellas que pudimos hacerlo desde las casas, y entonces era como estar accesible 24/7. ¿Okay? Sí, decían la carga emocional por los eventos mundiales, claro que sí, todo eso puede afectar. Así que también las relaciones sociales comunitarias, cuando hablamos de ese factor, es bien importante porque la falta de apoyo a nivel comunitario social nos lleva a un posible aislamiento, lo que también aumenta la probabilidad de soledad. Yes, dice Aide, oh yes, working from home was nice but created burnout. Sí, correcto, ¿verdad? Para algunos de nosotros los primeros días decíamos, ay, qué chévere, estamos desde casa, estoy en pijama, todo lo hago en la computadora, pero llegó un momento en que nos vimos como que demasiado expuestos y demasiado accesibles. So, como era nuevo para nosotros y nosotras, o por lo menos para un gran número de nosotros y nosotras, pues entonces no sabíamos cómo manejarlo. Y entonces estábamos todo el tiempo contestando emails o llamadas accesibles para reuniones y se nos hacía bien difícil cumplir el horario de trabajo. De otra parte, también nos convertimos en en amas de casa o amos de casa, ¿verdad? O estar padres, madres, esposos, esposas, parejas, significant others, 100% presente. Entonces, los hijos veían a sus padres todo el tiempo ahí, pensaban que estaban accesibles todo el tiempo, ¿verdad? Yo no sé si les pasó como a mí, que tuve que crear un rótulo en la oficina, ¿verdad? En el cuarto oficina y decir, ¿verdad? Do not disturb o estoy trabajando, para que entonces empezaran, exacto, a identificar los límites. Como dice Laura, ¿verdad? Los límites son importantes y durante la pandemia fue bien difícil. Así que también esa falta de apoyo, porque ahora dicen que no escuchan a la intérprete o al intérprete, uno de los dos. Hay varias personas que dicen lost the audio, lost the interpreter, así que si pueden verificar eso para que entonces puedan
Ok, parece que... Ajá, we can hear you now. Ok, perfecto, perfecto. Ok, it's back. Thank you for letting us know. Gracias por dejarnos saber. Así que cuando no hay apoyo, pues entonces nos aislamos y muchas veces cuando una persona se aísla, ¿verdad? Y está entonces en medio de una soledad, pues ven la soledad como algo negativo. Y obviamente se sienten como que están solos, como que no pueden hablar con nadie, nadie los apoya. Eso es una sensación bien complicada, ¿verdad? O bien difícil. Así que también, no sé si pasa una de más, no estamos ahí. ¿Cuáles entonces son los factores de riesgo? ¿Verdad? Cuando hablamos de los determinantes sociales y la salud mental, pues hay factores de riesgo. ¿Por qué es importante saber los factores de riesgo? Porque cuando nosotros de daña, a estar pendiente de antes es un factor de riesgo para el desarrollo de entornos de o para trabajar si su trabajo es seguro, no. Si Ok. ok, seguimos, vamos para allá. Disculpen. Y gracias por dejarme saber que se escucha. Gracias a todos y todas. Ok. Entonces, pues estábamos hablando de que una persona que no sabe, ¿verdad? A ciencia cierta, de dónde me sale una notificación aquí del speaking language, así que lo voy a cambiar a Spanish. ¿Está bien? A español. De dónde va a salir su próximo cheque, si su compañía tiene la solvencia económica para costearle, porque estamos hablando de personas que tienen acceso limitado al dinero, ¿verdad? O que están en condiciones de pobreza, pero en las condiciones que estamos viviendo hoy día, es importante recordar que también hay recortes, que también hay dificultades en los pagos a los proveedores, etcétera. Así que una persona que no sabe de dónde va a pagar su hipoteca, de dónde va a poder hacer compras, pues obviamente esa inseguridad económica puede ser un factor de riesgo. También la falta de acceso a servicios, por eso es que es importante nosotros reconocer dónde necesitamos tener servicios disponibles para la comunidad. Hablábamos de las áreas rurales, hablábamos de probablemente esos lugares que están ubicadas en áreas remotos, ¿verdad? O en áreas remotas, donde entonces es acceso a servicios. Ahora con la virtualidad nos ha ayudado a alcanzar o a llegar a otras poblaciones, ¿verdad? Pero también cuenta que no todo el mundo tiene acceso a una computadora o a un dispositivo o a una conexión de internet, como yo hoy. Que, por ejemplo, pienso que yo tengo un buen internet y hoy está fallando. Así que los pacientes que he visto virtual en la mañana, pues hemos tenido tanto de parte de los pacientes como de mi parte esta dificultad porque el clima está complicado acá. Así que sí, Dani, ¿verdad? Hasta uno, ¿verdad? Así que no podemos partir de la premisa que la virtualidad ha venido a mejorar las cosas. Sí, nos acerca, ¿verdad? Y probablemente ya no tenemos que movernos a lugares distantes para una reunión o para una conversación, sino que lo podemos hacer. Pero tenemos que también tener en cuenta el acceso entonces a los servicios o los instrumentos necesarios o el equipo necesario que necesitan tener estas personas para poder tener acceso al servicio. Y también las desigualdades. Cuando nosotros vivimos constantemente en un trato desigual, desde lo que nos cobran, desde lo que nos pagan, debo decir, desde los empleos a los que tenemos acceso, desde que nos consideran, ¿verdad? Hay personas que aún
trabajando no les da el ingreso, pero entonces no tienen acceso a ayudas económicas, no cualifican para algunos servicios. Sí, Alexandra nos habla, ¿verdad?, de lo que es el privilegio y la opresión, también son factores que son importantes reconocer. Así que en ese sentido, pues hay que tomar en cuenta ese nivel de desigualdad. Podemos seguir, Paola. No sé, yo la puedo cambiar desde acá o tienes que ser tú. Yo creo que, ok. Entiendo que yo, pero ¿me Ok. puedes decir cuándo cambio? Ok, perfecto. Pues entonces, otros determinantes sociales, ¿verdad? Vimos los factores de riesgo, que son los que pueden provocar o desencadenar, ¿verdad? O hacer más, exacerbar más las condiciones de salud mental, pero entonces hay otro que se llaman los factores protectores. Y los factores protectores no son otra cosa que aquellos que nos ayudan, aquellos que nos cuidan, que nos proveen herramientas para nosotros y nosotras mantener esa salud mental, ¿verdad? Estable. Por ejemplo, las redes de apoyo y familiares, importantísimo, ¿verdad? Las redes de apoyo pueden venir de parte de nuestras familias, de parte de nuestras amistades, pero también pueden venir desde la comunidad. Y lo mencionábamos ahorita, lo mencionaron ustedes a través del chat, cómo cada vez más se ve ese apoyo comunitario más distante, más reservado, ¿verdad? También mencionaron, ¿verdad? Y mencionaron ustedes también en el chat la competencia cultural. Pues entonces el acceso a servicios que sean culturalmente sensibles es un factor protector. ¿Por qué? Porque una persona que sienta que la persona que le está proveyendo la ayuda entiende ¿verdad? Su composición cultural, que entiende cuáles son eh, sus tradiciones, su idioma, todas esas cosas, pues se va a sentir cómoda o cómodo con esa persona. Y eso va a ayudar a que entonces busquen repetir esa ayuda o seguir en esa ayuda, ¿verdad? También un factor protector son las políticas públicas. Cuando se desarrollan políticas públicas que entonces crean mejores accesos, mejores condiciones, programas que nos ayuden con los hijos, las hijas, con estudiar, etcétera, etcétera. Es importante. Amanda, la grabación va a estar disponible a través de los recursos, ¿verdad? De la propuesta, ¿ok? Así que lo pueden acceder ahí. Podemos cambiar a la próxima. Así que vamos a hablar o vamos a entrar ahora en el tema de salud. Y el Andrew, sí. Doctora, se escucha entrecortado nuevamente. Ok. ¿Se escucha mejor? Sí. Ok. Pues entonces, cuando, ¿verdad? Siguiendo con el comentario de, ¿verdad? disculpen, esto es como un poquito desesperante, pero vamos a seguir intentándolo. Me dejas saber, Se escucha bien hasta el momento. gracias, Paola, y disculpa. Estoy, tan pronto vea la presentación, estábamos hablando del idioma, ¿verdad? Y cómo el español en Puerto Rico, pues probablemente no es igual al español en México o español venezolano. Y entonces eso también lo hace difícil, ¿verdad? Yo estaba de viaje en estos días en una convención y una persona en el elevador me dijo, ¿usted es de Puerto Rico? Y yo le digo, sí, Ricardo, la lluvia está afectando.
pero tenemos que ser resilientes y seguir ahí batallando. Y yo le digo, sí, se nota. Y entonces ella me dice, sí, sí, porque es que ustedes hablan de una manera particular. Pues claro, y entonces lo vemos mucho en las pruebas psicológicas, ¿verdad? Cuando vamos a evaluar estudiantes. Esto, muchas de las normas son con hispanos, pero de España o hispanos de Venezuela. Entonces, cuando sí, mira, Andrew dice que es argentino y tuvo que aprender un español nuevo, y creo que fue Alexandra que dijo que entonces ella usaba eso a su favor, y eso está súper, porque, y también lo usamos mucho, yo lo uso mucho con los adolescentes, porque aunque sean puertorriqueños igual que yo, tienen una jerga o un slang diferente, y entonces yo le digo, pero ¿qué quiere decir eso? Y a veces me dicen, es mi crush, y yo le digo, ¿y qué es un crush para ti? Porque en mis tiempos los crush eran los artistas, que uno ponía póster en los cuartos, y entonces ellos me dicen, no, doctora, ¿qué es eso? Crush es la nena que te gusta o el nene que te gusta, ¿verdad? Así que el idioma no solamente tiene que ser específicamente por ejemplo, español a español, sino también de generación a generación, ¿verdad? El idioma mío probablemente es diferente al idioma de mis pacientes adolescentes. Entonces tenemos, ¿verdad? Como dice Alexandra, usar esas diferencias a nuestro favor. Eso es tremenda, tremenda estrategia, ¿ok? Así que cuando nosotros hablamos de salud mental, sí, los puertorriqueños nos conocemos donde quiera, ¿verdad? Exacto, exacto, ¿verdad? También con las, dice Alexandra, de las frases comunes. Entonces dicen, yo tenía un paciente colombiano y decía, eso era como tal cosa, y yo me empiezo a reír y le digo, ay, perdona, pero ¿qué quiere decir eso? Me dice, doctor, eso es como decir tal cosa, y yo le digo, pues acá diríamos tal cosa. Así que también la diferencia no tiene que separarnos, puede unirnos más y nos puede ayudar a entender de dónde vienen esos pacientes. Así que la clave aquí es la apertura. Cuán abierta o abierto yo puedo ser con estas personas que vienen donde mí y que son diferentes a mí. Así que la apertura y la flexibilidad es importante, más de nuestro rol de profesionales en salud mental. Así que la Organización Mundial de la Salud define salud mental como un bienestar, un estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social. Así que tener salud mental no es solamente no tener un diagnóstico. Ah, no, yo tengo salud mental porque yo no tengo ningún diagnóstico, yo no voy a psicólogos ni a psiquiatras. Ajá, pero nosotros conocemos muchas personas que probablemente si visitan un psicólogo o un psiquiatra, los van a diagnosticar con algo, ¿verdad? Así que no es perfección, sino es tener ese bienestar, contar con ese bienestar físico, mental y social. Así que pasamos a la próxima. Cuando hablamos entonces de ese bienestar completo, incluye la parte emocional hasta la espiritual, que es muy importante, y el componente espiritual es importante también como un factor cultural. Hay muchas culturas para quienes lo espiritual es importante. También un bienestar intelectual. El ustedes estar aquí, conectarse, sacar este espacio para estar en este webinar es parte de su bienestar porque fomenta, ¿verdad? Su conocimiento, su aprendizaje, le ayuda en su ambiente profesional, etcétera. Así que hay distintos tipos de bienestar. Podemos pasar a la próxima en cada persona. Así que cuando nosotros hablamos de salud mental es tener ese bienestar. Pero también tiene que ver, ¿verdad? Cuando nosotros decimos tengo salud mental, tiene que ver mucho cómo yo manejo el estrés, cómo yo tomo decisiones, cómo son mis relaciones interpersonales. Sin embargo, las enfermedades o trastornos mentales, que es uno de los problemas más altos en salud en Estados Unidos, lo que hacen es que alteran la forma de pensar de una persona, la forma en que se comporta y su estado de ánimo. Así que entre los trastornos de salud mental más conocidos tenemos la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, y yo añadiría, ¿verdad? También los trastornos de ansiedad, que son uno de los más altos diagnosticados. Podemos pasar a la próxima. Es bien importante nosotros determinar lo que es salud mental versus enfermedad mental. ¿Por qué? Porque hay condiciones que son pasajeras.
¿verdad? Por ejemplo, usted pierde su trabajo, pues probablemente su estado de ánimo se altera, muestra síntomas de ansiedad, se le dificulta funcionar cada día, etcétera, etcétera. Pero una vez usted busque un nuevo trabajo y comience, sigue funcionando. Así que cuando hablamos de un trastorno de salud mental es algo permanente y que afecta la habilidad de una persona a funcionar. Así que su salud mental puede estar afectada ahora porque le dieron una mala noticia, porque perdió un ser querido, porque perdió su trabajo, porque la novia lo dejó o el novio lo dejó, ¿verdad? O usted dejó a su novio, dejó a su novia. Y entonces esos son situaciones pasajeras que alteran mi salud mental, pero no necesariamente se convierten en un trastorno. Así que eso es bien importante y eso tenemos que educar mucho desde pequeñito, que la tristeza no es indicativo a una depresión. Una tristeza es un estado de ánimo, ¿verdad? Es una emoción. Usted se siente triste hoy, yo puedo estar triste hoy y estar ofreciendo este webinar, ¿verdad? Porque es algo innato de uno, pero el yo estar triste no necesariamente implica a que yo voy a desarrollar una depresión, porque a lo mejor yo supero el apoyo con el que cuente, paso varios días y entonces logro esa estabilidad. ¿Okay? Así que eso es bien importante. Los trastornos o la enfermedad mental es algo más permanente y afecta directamente cómo una persona piensa, cómo una persona actúa, etcétera, y las decisiones que toma. Podemos pasar a la próxima. Algunas señales de alerta que nosotros podamos ver en las personas es que dejan de disfrutar en cosas que hacían, puede haber trastornos del sueño, importante, el sueño y la alimentación se pueden ver afectados de más o de menos, así que la persona puede dejar de comer, ¿verdad? O comer en menor cantidad o comer en más cantidad, igual el sueño, consumir drogas, alcohol en exceso, cambios de humor repentinos, podemos pasar a la próxima. También los niveles de energía que sean bajos, ¿verdad? Que sufran. El libro que nosotros, ¿verdad? O la guía que nosotros utilizamos para diagnosticar esto es el DSM, ¿verdad? Ya vamos por la quinta edición, ¿verdad? El DSM 5 textos revisados, TR. Así que ese es el más reciente, explica, ¿verdad? Ahí nosotros encontramos todos los signos y síntomas donde, ¿verdad? Para cumplir con un diagnóstico como tal. Así que eso es bien importante que lo sepamos, ¿verdad? Y los profesionales en salud mental somos los que lo utilizamos y que esa es la guía que nosotros tenemos de signos y síntomas para entonces determinar cuál es el diagnóstico de la persona, ¿verdad? Podemos pasar al próximo. Sí, Laura, DSM-5-TR. Así que es bien importante que estos trastornos, como les dije, representa una alteración clínicamente significativa en el estado cognitivo, que no es otra cosa lo que pensamos, las decisiones que tomamos, etcétera, la regulación emocional o los procesos psicológicos, biológicos del desarrollo que subyacen en su función mental. Así que van usualmente asociados a un estrés significativo o una discapacidad, ya sea en distintas áreas de la persona. Podemos pasar a la próxima. Sí, el sentido del humor es importantísimo y cada vez más se va perdiendo. Yo no sé qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué nosotros hacemos para diagnosticar un trastorno de salud mental? No es simplemente mirarlo, sino tenemos que ver los antecedentes. Podemos recurrir a un examen físico porque hay condiciones de salud que pueden estar asociadas a lo que es un cambio en el estado de ánimo. Por ejemplo, niveles alterados de la tiroides, ¿verdad? Pueden ocasionar la diabetes, por ejemplo, si tenemos los niveles de glucosa alterados, pueden ocasionar cansancio, tristeza, etcétera, y pensar que es un trastorno de salud mental cuando no lo es. Así que una de las cosas que como profesionales tenemos que descartar esa parte física. Y también preguntar, explorar sobre cómo eventos que hayan ocurrido anteriormente, cómo los hemos manejado, qué impacto ha tenido en nosotros, porque así podemos ver cómo esta persona usualmente se comporta, ¿verdad?
Siguiente. También es importante, ¿verdad? Si vemos personas que bajo los efectos de la sustancia se comportan de una manera, pues es importante evaluar esa parte, pero también ver cuando estas personas están en su estado natural para poder entonces ver la diferencia, ¿verdad? Y ver si estos son efectos del uso de sustancia meramente o si hay condiciones o características que son particulares de esa persona. Podemos pasar a la otra mientras describo esto, ¿verdad? Que utilizamos cuestionarios, utilizamos otro tipo de entrevistas a colaterales. Si son menores entrevistas, ¿verdad? Hay que entrevistar a los papás, pero también pueden hacer otro tipo de entrevistas con cuidadores, etcétera. Cuando nosotros sabemos que se necesita tratamiento, cuando vemos que ese cambio en la alimentación, los horarios del sueño, que entonces presentan dificultad para afrontar problemas, cuando se sienten desconectados o se aíslan, pensamientos inusuales o mágicos. Podemos pasar a la próxima, la ansiedad o preocupación excesiva, tristeza, cuando expresan, ¿verdad? Tienen deseo o intento de atentar contra su vida o hacerle daño a otras personas, y esto lo debemos tomar en serio todo el tiempo. En Puerto Rico, hablando de los refranes, hay un refrán que dice, ante la duda saluda, ¿verdad? Así que es importante nosotros saludar, ¿verdad? Si viene, vemos algo extraño, pues estar seguros, ¿verdad? De corroborar. El abuso también, cambios extremos de humor, la ira, la hostilidad, podemos pasar a la próxima, el comportamiento violento. Son señales que nosotros decimos, espérate. Así que la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, que conocemos como SAMHSA por siglas en inglés, ha expresado que estos trastornos mentales pueden afectar la salud general y el desarrollo, especialmente en los adolescentes. Edad podemos verlo en el cambio en el desempeño académico. Conductas, problemas de conducta, estudiantes que usualmente se manejan muy bien y de momento empiezan a dar problemas, no quieren copiar, retan la autoridad. Un problema de conducta en menores de edad es siempre una señal de que algo está sucediendo. Puede ser un problema de aprendizaje, como puede ser alguna situación emocional, algún reflejo de trauma o alguna situación que esté pasando en el hogar. No necesariamente tiene que ser algo trágico, pero un cambio en la conducta es una señal de que algo está pasando, algún mensaje quieren llevar. ¿Okay? También mantener un horario regular, empiezan entonces los papás me dicen, doctora, es que llevo una semana durmiendo como 12 horas, espérate, pues entonces esto es una señal de que algo hay, ¿verdad? Algo está pasando. El reto es identificar que también cuando tienen dificultad para establecer relaciones saludables o mantener una higiene adecuada, ¿verdad? Dejan de bañarse, dejan de arreglarse, se ponen la misma ropa 2 y 3 veces, aunque muchas veces eso es casi característico de la adolescencia, ¿verdad? Siguiente. A veces me preguntan, doctora, pero ¿cómo sabemos si son características particulares de la adolescencia o es algo más? Pues una de las respuestas es la intensidad. Si es algo bien intenso, más que cualquier una característica particular, la duración también, ¿verdad? Y si viene acompañado con varias señales juntas. Así que bien importante, y esto a veces culturalmente lo hablamos, ¿verdad? Que el hecho de tener problemas de salud mental no quiere decir que somos débiles, que no tenemos carácter, etcétera, etcétera. Así que bien importante, sí, Andrew, tienes razón, esas creencias mágicas pueden tener raíces culturales, ¿verdad? En creencias culturales, por eso es importante explorar, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? Es que yo veo a la Virgen de Guadalupe, se me aparece, yo no sé, por las mañanas. Ok, y entonces, ¿qué significa esto para ustedes? No, no, porque esto es normal, porque entonces nosotros cuando creemos tanto, 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 y entonces cuando se nos presenta, ¿verdad? Pues quiere decir que nos acompaña. Esto es para dar un ejemplo, ¿verdad? Pero sí tenemos que explorar porque a lo mejor son creencias que van con un factor cultural. Pero también es importante saber que muchas veces los problemas de salud mental tienen sus raíces en factores biológicos, como por ejemplo los genes, enfermedades físicas, como le dije, condiciones de salud que afectan directamente el estado de ánimo.
que es diferente a yo decir me diagnosticaron con X condición y eso me causó una depresión, la noticia. Pues eso es aparte. Otra es como cuando la condición física afecta directamente o tiene un impacto en el estado de ánimo, como les mencioné la diabetes, les mencioné la tiroides, etc. También los traumas o los antecedentes de abuso. Una persona que ha experimentado el trauma no está bajo las mismas condiciones que una persona que no. ¿Okay? Igual con el abuso, también el historial familiar, si hay antecedentes de problemas de salud mental, también puede haber una probabilidad de que la persona los herede, ¿verdad? O tenga una predisposición. Por eso, a realizar un buen historial biopsicosocial es tan importante. Puedes pasar a la próxima, porque a través de esa entrevista nosotros conocemos lo más posible a esa persona. Así que los trastornos más comunes de salud mental están los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo y por esquizofrenia. Los vamos a ver ahora, ¿verdad? Resumido las características principales. Puedes pasar a la próxima. Los de ansiedad, ¿verdad? El DSM-5 lo describe como unas condiciones que están caracterizadas por una preocupación excesiva, ¿verdad? El miedo intenso y persistente o una respuesta que no está proporcionada a la situación percibida como peligrosa. Por ejemplo, una persona como una amiga mía que le tiene terror a los lagartijos y entonces en el apartamento que compró, que es un primer piso, lo que llaman los gardens, encuentra y entonces los lagartijos cuando va a entrar a la casa o lo que sea y el otro día me dijo que iba a vender el apartamento, que ella no, o sea, se queda afuera, no entra hasta que alguien le espante el lagartijo. Así que esto pareciera desproporcionada, ¿verdad? No es que no la entendamos y la validemos, pero o sea, pues vamos a medir el lagartijo versus nosotros, un ser humano, ¿verdad? Grande, 5 o 6 pies de altura. Así que, ¿qué pasa con los trastornos de ansiedad? Que este tipo de respuestas pues, interfieren en la vida diaria, en su funcionalidad y bienestar general. Puedes pasar a la próxima. Es importante saber que esta es la clave. Cuando algo interfiere con lo que es nuestro funcionamiento, ¿verdad? Pues entonces ahí es que sabemos que no es algo que es normal o que probablemente está atentando con nuestra estabilidad. Así que los de ansiedad son el tipo más común, ¿verdad? Tienen miedo hacia a situaciones, objetos, situaciones, objetos, animales, etcétera. Así que, y estas personas tratan de evitar eso que desencadena su ansiedad. Pues yo no voy al campo porque yo le tengo terror a la culebra, por decir así. O yo no voy a actividades con mucha gente porque siento que me puedo morir o sea, no voy a poder escapar del lugar. ¿Okay? Siguiente. Así que empiezan a entrar en conductas que son evitativas. Así que una persona con trastorno de ansiedad generalizada es una preocupación en distintas áreas de su vida, trabajo, salud, familia durante 6 meses. ¿Qué síntomas? Tensión muscular, fatiga, irritabilidad, dificultad para concentrarse, problemas del sueño. La preocupación desproporcionada, como le dije, que interrumpe la vida cotidiana y también podrían experimentar otros síntomas como intranquilidad, fatiga, músculos tensos, interrupción del sueño. También hemos visto, puedes pasar a la próxima, los trastornos de pánico. Los ataques de pánico, perdón, que entonces es que la persona siente que le está dando como un infarto y que se pueden morir. ¿Ok? Así que lo que es importante es que si hay una persona con diagnóstico de ansiedad, puede decirle estoy ansioso y usted le dice por qué y dice no sé. ¿Ok? Así que muchas veces no hay explicación, no hay una explicación para lo que están sintiendo. Así que de la misma forma puede ser que se encuentren en situaciones cotidianas que no representen peligro y también sientan todos esos síntomas, ¿ok? Así que puede haber desencadenantes como que no. Así que es bien importante tomar eso en cuenta porque eso es lo frustrante de las personas que viven con ansiedad, que muchas veces las personas que les rodean quieren que les den una razón y no la hay. Siguiente.
Los de pánico, como les mencioné, una persona que latidos del corazón repentinos, alterados, falta piensan, sienten que no pueden respirar, les sudan las manos, dolor de cabeza. Así que todo eso pareciera como un ataque cardíaco, ¿verdad? O un infarto cardíaco, pero realmente no lo es. Pero es una de las razones por las que más personas visitan las salas de emergencia cuando le hacen las pruebas cardíacas, pues sale que todo está bien, pues entonces ahí es que refieren muchas veces a psicólogos y psiquiatras a trabajar la situación. También tenemos las fobias que pueden ser simples, sociales, ¿verdad? Y las sociales es personas que tienen temor al juicio de los demás, por esto son las personas que no hablan en público, que no dan presentaciones orales, que no salen, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así que es importante que podamos ver, ajá, que estos trastornos de ansiedad, ¿verdad? También tenemos, puedes pasar a la próxima. También está la agorafobia, personas que temen a que en una situación o en un lugar público no puedan salvarse. La ansiedad por separación, ¿verdad? Que es un apego irracional ya, ¿verdad? Como el niño, se da mucho en niños. El mutismo selectivo, ¿verdad? Que es un niño que puede hablar normalmente en la casa, pero no habla en la escuela. Y entonces, pues hay que trabajarlo porque algún efecto de un trauma puede ser. ¿Ok? Siguiente. También, ¿verdad? Vemos aquí la prevalencia, esto lo van a tener como referencia en la presentación, podemos pasar a la otra para ver si podemos terminar, ¿verdad? Cubrir todo el material, pero esto lo van a tener a modo de referencia, podemos pasar a la próxima. ¿Cuáles son los impactos, verdad? Pues obviamente en el bienestar en general, en la salud física y mental, porque son síntomas que sentimos, ¿verdad? Valga la redundancia, que entonces los experimentamos físicamente. También la funcionalidad laboral, porque como afecta nuestro desempeño, ¿verdad? Quizás no dormimos bien, no podemos levantarnos, estamos preocupados en el trabajo y si estamos preocupados, pues no podemos atender otra cosa. Igual las relaciones familiares, podemos pasar a la próxima. Como les mencioné, a veces es difícil entender por qué las personas están preocupadas porque no hay razón aparente. Así que no todo es negativo, ¿verdad? Si nosotros contamos con redes de apoyo sólidas, el factor cultural, la ayuda mutua, la colaboración, ¿verdad? Y la capacidad de adaptarse a ambientes adversos pueden ayudar a enfrentar este diagnóstico y muchos otros. ¿Ok? Siguiente. Así que nosotros hablamos mucho de resiliencia. Hay muchas personas que en vez de resiliencia prefieren utilizar resistencia porque la resiliencia es la capacidad que tenemos de sobreponernos a las situaciones que nos suceden. Sin embargo, resiliencia no es que nosotros vamos a aceptar todo y que nosotros vamos a enfrentar todo, ¿verdad? Siempre todo lo que se tire hacia nuestro lado, porque ese no es el término correcto, ¿ok? El término correcto es que nosotros pues podamos enfrentarlas. ¿Qué nos ayuda, verdad? Pues para la próxima. La próxima, cuando pueda. Cultura que nos ayuda. Ajá, es comunitaria, bien importante, ver la satisfacción con la felicidad, así que cuando involucramos actividades comunitarias, nos ayuda a mejorar el bienestar. También a nivel comunitario, ¿verdad? Todo esto es lo que sustenta las comunidades y líderes sociales es mayor probabilidad de salir adelante. El familismo, que la importancia de la familia y en muchas culturas latinas e hispanas, nosotros vemos que la familia es bien importante. ¿Verdad? Es esa unión familiar. Así que eso es un factor que nos ayuda, igual que la religión y la espiritualidad, porque en muchas culturas dice que la religión, ¿verdad? Estudios han encontrado que el asistir a servicios religiosos, a contar con una creencia y que esa religión desempeña un factor bien importante para brindar, por ejemplo, fortaleza y resiliencia en tiempos difíciles. Siguiente.
Otros factores que contribuyen a esa resiliencia, puedes pasar a la próxima, que ya esa, yo creo que sí, esa la mencionamos. El CDC dice que las personas latinas tienen tasas más bajas de suicidio que otras poblaciones, y esto muchas veces se atribuye a sus valores culturales, ¿verdad? Especialmente con esto de la religión y la espiritualidad y los sistemas de apoyo. Así que es bien importante. También se inscribieron más personas latinas en Estados Unidos, ¿verdad? Un aumento en 14%. Esto quiere decir que se están educando más y están teniendo mejores condiciones de vida. Y entonces también en las comunidades hispanas y latinas los valores culturales como el familismo, la espiritualidad y la adaptabilidad contribuyen mucho, mucho, mucho a lo que es el desarrollo de la resiliencia. Siguiente. ¿Qué estrategias de intervención y qué recursos tenemos? Pues vamos a verlos rapidito para que entonces podamos, por ejemplo, bien importante, entre las intervenciones deben ser culturalmente sensibles, y eso ustedes lo mencionaron, por eso es que tenemos que educarnos, ¿verdad? Y conocer, y muchas veces podemos tomar adiestramientos o webinars como este, pero también podemos preguntarle a las personas que atendemos y aprender a conocer sus culturas. Por eso es que le dije que la apertura y la flexibilidad es importante. También nuestras sesiones y nuestras intervenciones tienen que estar adaptadas a las necesidades de esta persona. Yo no puedo hablar de bienestar y de ir al gimnasio y de comer saludable y de venir a sesiones una vez a la semana, o de ir a sesiones grupales a una persona que no tiene transportación o que no tiene ingresos suficientes para poder costear todas esas cosas. Así que tienen que ser adaptadas, considerando todos los determinantes sociales que hemos mencionado hoy. Siguiente, y eso va a lograr a que nuestras intervenciones, o sea, las personas se acceder, por ejemplo, a las guías de APA, ¿verdad? De la Asociación Americana de Psicología, sobre lo que es la espiritualidad y cómo se trabaja en terapia. Y también la participación comunitaria, que es muy importante. Podemos pasar a la próxima. Sí, los seminarios y adiestramientos, sí, Elizabeth, estoy de acuerdo. Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, que sabemos que es uno de los modelos más utilizados basados en evidencia, pues entonces nosotros podemos adaptarla con que incluyendo factores culturales como los valores, materiales que sean culturalmente apropiados y un lenguaje accesible. Por ejemplo, explorar cómo las creencias culturales relacionadas con la ansiedad afectan la percepción del individuo sobre sus síntomas, ¿verdad? Y mientras nosotros más sepamos, más podemos adaptar esos modelos que ya están empíricamente validados. Siguiente. La reducción de barreras lingüísticas o culturales, ofrezca los servicios en el idioma, ¿verdad? En el idioma de la persona, ¿verdad? Si es en español, es en español. Intérpretes y traductores, como estamos haciendo hoy, para garantizar esa comprensión completa de los servicios. Puedes pasar a la próxima. Si nosotros estamos tratando de hacer una intervención y lo hacemos en inglés y la persona, ese no es su idioma fuerte, pues no va a tener el mismo efecto. Así que cuando nosotros, por ejemplo, en la comunidad escolar, es importante crear programas, ver cómo esos determinantes sociales impactan mi comunidad escolar, ¿verdad? Si estamos ubicados ahí. En escuelas, ¿verdad? En nuestro setting de trabajo, pues entonces nosotros podemos crear unos programas y tomar en cuenta estos determinantes sociales de mi comunidad escolar. A lo mejor en otra escuela eso no funciona, pero en la mía sí. Y proveer el acceso a profesionales de ayuda dentro de esa escuela, porque obviamente por lo menos si el estudiante está ahí, pues lo podemos atender. Pasamos a la próxima. ¿Usted piensa que los sistemas Family System muchas veces funcionan mejor que los de Cognitive Behavior, que se dedican mucho al individualismo? Yo pienso que depende de la realidad
realidad de ese paciente, porque hay familias, a pesar de que culturalmente está el familismo, hay personas para quienes la familia no es importante o no tienen un impacto directo. Así que va a depender, el family system, ¿verdad? Va a depender de acuerdo al rol de la familia en la vida de esa persona, ¿ok? Así que, y ese cognitive behavior lo podemos usar en family systems, ¿está bien? Siguiente. Así que va a depender mucho del trasfondo. Así que aquí lo tenemos, ¿verdad? Lo vimos en la anterior, que perdóname, Paola, que no vi que lo habías cambiado, pero vemos lo del el sistémico, ¿ves? Colectivamente los desafíos, si es un desafío, ¿verdad? Porque puede tener su raíz en el hogar, pues entonces lo abordamos colectivamente. No es lo mismo yo trabajar, ¿verdad? A veces yo tengo pacientes que me dicen que mi papá hace tal cosa, mi mamá hace tal cosa, mi hermano tal cosa, y yo le digo, pues vamos a traerlos y vamos a hablar todos y todas sobre lo que está pasando, porque entonces un modelo o una intervención familiar sistémica sea más apropiada y también por el apoyo mutuo y por una comunicación abierta. Ok, siguiente. Sí, hay muchos, ¿verdad?, que se están excusando, así que sí, lo entiendo, porque nos hemos atrasado un poquito por los problemas de la conexión de mi parte, así que sí los entiendo. Vamos a ver si podemos terminar ya mismito. Siguiente, Paola. Así que cuando hablamos cómo abordamos los determinantes sociales, bien importante saber quiénes son nuestras poblaciones. O sea, quiénes son nuestras poblaciones, si tienen acceso a vivienda, si tienen acceso a empleo, ¿verdad? Es bien difícil pedir que una persona vaya a sesiones de terapia y tratar de enseñarle cómo manejar sus emociones cuando la persona no ha comido en todo el día, o cuando la persona no sabe si va a tener electricidad cuando llegue a su casa o los van a botar de su casa porque no ha podido costear la renta. Y obviamente sobre nosotros nos recae la responsabilidad de darle dinero para la energía eléctrica o para comida o lo que sea, pero si sabemos sus necesidades podemos buscar esas agencias que le puedan garantizar el acceso, por ejemplo, orientación laboral, programas de vivienda. Por eso es que tenemos que tener una caja de herramientas y de recursos, ¿verdad? De acuerdo al área donde estemos. A veces dicen, mira, tal cosa, mira, que hay un programa que le dan almuerzo a las personas que no tienen trabajo. Mira, este es el contacto. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocen. Así que es importante para nosotros y nosotras que estamos en estas posiciones el poder tener conciencia de lo que hay disponible, ¿verdad? Siguiente. Así que, ¿qué recursos hay disponibles? Pasamos a la próxima. Online, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el National Alliance on Mental Illness, podemos encontrar recursos allí, el Mental Health America, que tiene también evaluaciones en línea, guías culturales, que es bien importante lo que debemos saber, ¿verdad? Algunos tienen información en español también. Elizabeth, lo que mencionas es bien importante, ¿verdad? Una evaluación de las necesidades básicas es de mucha ayuda y el acceso a bilingual services de salud mental también. Sí, tienes mucha razón. Podemos pasar a la próxima. Los centros comunitarios, ¿verdad? Está la Alianza Nacional de Liderazgo Hispano. Ahí tienen los sitios web para que puedan acceder a la información y ver cómo pueden contribuir en sus casos específicos. El Latino Community Foundation, pasamos a la próxima. Todas, ¿verdad?, están dirigidas a personas latinas e hispanas. Así que tienen los sitios web, como les dije, ¿verdad? Podemos pasar a la próxima y ahí pueden quizás encontrar recursos para la población que ustedes atienden directamente. Siguiente. Tenemos la línea de ayuda nacional para crisis de salud mental, que es de SAMHSA, ¿verdad? Ahí está el número, 24 horas crisis de salud mental. Y tenemos ahora el 988, ¿verdad? La línea de prevención del suicidio y crisis con opciones en español. Así que esto es bien importante dejarles saber a las personas porque a veces quizás pueden ver letreros, posters, anuncios y están en inglés, pero que sepan también que están disponibles en español. El otro día yo fui a dar un adiestramiento sobre el vaping con adolescentes y le mencioné
esta línea y muchos de ellos escribiéndoselo hasta en las manos con el bolígrafo, guardándolo y más cuando le dije que podían textear. Así que es importante proveerle herramientas a las personas, ¿verdad? Proveerles herramientas para que entonces puedan acceder a esos recursos. Siguiente, yo creo que por ahí terminamos. Y es importante que le dejemos saber que muchas de estas ayudas son confidenciales, estas líneas que la persona no se tiene que identificar, que no le van a pedir su estatus migratorio, que no van a pedir detalles adicionales, así para que sientan la libertad de por lo menos hablar con alguien. ¿Está bien? Siguiente. Así que hasta aquí llegamos. Disculpen los 5 minutitos que le tomé en exceso, ¿verdad? Y gracias por su paciencia con esto de la tecnología. He ido, ¿verdad? Mencionando, y yo creo que este grupo fue bien activo y me encantó, ¿verdad? Así que si tienen alguna duda o pregunta y quieren colocarla en el chat, pues lo podemos atender. Si no, pues le están compartiendo el enlace de la evaluación para que por favor la completen. Eso nos ayuda mucho a mejorar, a saber qué otros temas a ustedes les gustarían, ¿verdad? Gracias por sus mensajes, y gracias a ustedes por su participación y sus comentarios y todo. Gracias. Yatsari, sí, la presentación la van a compartir y la grabación, Paola les puede dar más detalles de dónde va a estar disponible, pero la presentación se la van a compartir. Saludos, la grabación se va a estar subiendo a nuestra página web y les estoy compartiendo ahora mismo nuevamente la presentación para que entonces la tengan independientemente. También la vamos a estar subiendo a nuestra página web bajo el nombre del taller. Muy bien. Claudia, es hablándole, es dándole ejemplos, como dijimos aquí, ¿verdad? De lo que un trastorno de salud mental, ¿verdad? Si hay problemas con salud mental, a todos nos puede pasar, que no es una sentencia de muerte, que probablemente buscar ayuda les hace reconocer que es un momento difícil que están atravesando y no necesariamente es un trastorno. Eso mismo que no es asociado, ¿verdad? It's not related to weakness or being a coward or being, o sea, no, it's part of life. Everybody can, ¿verdad? Face difficulties in life. We are not living easy times, so, o sea, podemos ir por ahí. We can y buscar evidencia in these sites. Looking for evidence and facts. Okay, facts. We address that by showing facts and teaching them about what visiting a mental health specialist is, how they can talk about anything they want, ¿verdad? Libremente, without judgment, todas esas cosas. Es como educating people with information, okay? Information empowers, so that's important, okay? Qué bueno, Claudia, qué bueno. Muchas gracias, doctora. Al momento no tenemos más preguntas, así que independientemente se les va a estar enviando un certificado de participación junto con el enlace de nuestra evaluación. Por favor, los invito a que los llenen. Y también nos pueden contestar ese correo electrónico en caso de que tengan más preguntas o gusten más temas que nosotros podamos proveer, pues nos pueden dejar saber. Muchas gracias a todos por unirse el día de hoy.
Así que muy buenas tardes y muchas gracias, doctora, nuevamente. Gracias a ustedes, un placer como siempre.